sea, yo, la selección por la que lloraba, por la que sufría, era una selección que perdía siempre. Yo creo que la selección es la prolongación deportiva de la Unión Nacional. Pero claro, esto lo que representa es la división. ¿Con quién voy yo en el Mundial? ¿Te lo digo? Sí. No, con el equipo que tenga más jugadores del Madrid. Ya está. Claro. Solucionado. Es que esa otra cosa. Aplauden, aplauden. Edu, ya está. Edu. Es subjetivo. Al final yo creo que los madridistas habrán votado por Luis de la Fuente en líneas generales y los barcelonistas o los que no sean madridistas habrán votado por Hansi Flick. Pero fíjate, si yo hago... Esto lo dice Gargamel por una encuesta que hicieron ellos, si no me equivoco, en Twitter, a preguntarle al público sobre si estaban del lado de Flick o de la Fuente con respecto a esta falta de respeto de la Fuente de decir que no le interesa lo que opina Flick, cuando Hansi se indignó por haber hecho jugar a Lamine con analgésicos con la selección, razón por la cual de hecho no podemos contar con Lamine en estos últimos partidos. Qué curioso, ¿no? Que cuando De la Fuente retrató al Juanfe Sanz en la rueda de prensa hace algunas semanas era prácticamente el enemigo número 1 de este programucho, pero ahora que pone en riesgo la salud de su máxima figura y probablemente su mayor esperanza de cara a ganar grandes títulos en la próxima década con la selección, pues ahí no pasa nada, ¿no? Ahí es solo cuestión, es solo tema para crear tendencia, para crear beef y para meter a este sujeto a decir lo que va a decir. Una pregunta al público ahora, verás cómo hay unanimidad total, ¿vale? Vale. A ver, ¿cuántos de vosotros sabéis, tenéis conocimiento, levantad la mano, de que el Barça pagó durante 17 años 8,4 millones de euros? ¿Ves? ¿Ves? O sea, no. Sí. Fíjate que incluso para algo tan burdo, la difamación negreira le sirve. O sea, esa es la razón por la cual ellos tanto énfasis le han dado en estirar un chicle, el cual cada vez tiene menos sabor y menos color, para que este tipo de personajes lo utilicen para difamar cada vez que pueden, incluso cuando no tiene ningún sentido sacar el tema a colación. Es más, lo de la gente que va a esta cloaca de programa es para hacérselo mirar. Sobre todo que hay un culé. Yo veo que hay un culé, que por cierto es una persona que parece ser que es de la tercera edad, que para qué irte a un programa así, tío, para humillarte, para humillar al Barça, para que te hagan esto, para que ridiculicen a tu club y tú te quedes ahí sentado mirando a la nada. ¿Quién no levanta la mano? ¿Usted no tiene conocimiento de que el Barça pagó? Pagó, en serio, hágame caso, señor, pagó durante 17 años 8,4 millones de euros. Créame usted a mí. No tiene que ver los colores, ¿eh? Si hubiera pagado el Madrid, a mí me avergonzaría, pero aquí hay gente... Bueno, de vergüenza no puedo hablar mucho de las declaraciones de Orrantia o de García de Loza o de Estrada Fernández o de Linier, que denunció ante la Fiscalía en el 2015 presiones para favorecer a su Madrid. Nunca le he visto avergonzarse a esta gente, todo lo contrario. Se enorgullecen de ser acosadores de árbitros. Si no, fíjate lo que le hicieron a Munuera Montero o a De Burgos Bengochea la pasada temporada. Que no se avergüenza. Bueno. Mira, Cieu, una referencia. Jorge, a mi nacionalidad brasileña. Bueno, mira, estas discusiones que tenéis aquí, que tenemos, sí, parece que lo ya conmigo, ¿no? Contigo este chiringuito no, quiero decir que estas discusiones que tenemos ya aquí, ya tengo porque estaba yo fuera, que habéis tenido aquí, son las que a mí me llevan a desapegarme de la selección nacional, porque yo soy muy mayor ya, yo soy muy viejo ya, aunque no lo aparente, ¿vale? Yo me encuentro bien, pero soy muy mayor ya, ¿sabes? Entonces yo, la selección española a la que yo quería y a la que yo animaba, que era fundamentalmente una selección española perdedora, tú fíjate qué contrasentido. O sea, yo, la selección por la que lloraba, por la que sufría, era una selección que perdía siempre. Rafa, que perdía siempre, o casi siempre, que no daba el nivel, ¿vale? Pero a esa selección no decíamos nunca, este es del Madrid, este es del Barça, claro, este es del Atleti, aquel es del Valencia. No, Cardeñosa no era del Betis, era de España. Santillana no era del Real Madrid, era de España. Juan Manuel Asensi no era del Barça, era de España. Y ahora no. Mira tú cómo él mismo acepta de que él era más cómodo cuando su selección era perdedora, porque no tenía influencia del Barça. Y es que esa es la verdad. No es porque no se hablaba del Barça, es que no había influencia del Barça antes en lo que era la furia roja, como la que la hay ahora.
Nunca me voy a olvidar, de hecho, la cara de felicidad de estos personajes cuando su selección quedó eliminado del Mundial de Qatar solo porque Luis Enrique la dirigía. Y es que la base del Mundial de Sudáfrica que lo terminaron ganando era todo del Barça: Puyol, Piqué, Xavi, Iniesta, Busquets, Fábregas, Villa, Pedro. O sea, no sé, ¿por qué negar la realidad? Solo por el complejo antibarcelonista por parte de este tipo de personajes que en cualquier otro lugar del mundo no estarían en los medios, porque con su comportamiento reman en contra de los intereses de su selección. No me gusta, y eso es parte del desapego que yo tengo. Claro. Que no sé si te ha convencido, Jorge. Sí, sí. Desapego por el complejo se llama. Pero si no te ha convencido, me da igual. Jorge, ¿te ha convencido? ¿Cómo? Sí, con hemos la hecho programa juntos. selección nacional española. Yo tengo una memoria selectiva como la de él. Porque No me yo hay una cosa, yo creo en la nación por encima de la selección. Hay gente aquí que cree en la selección por encima de la nación. Es un poco raro todo esto, ¿vale? Yo creo que la selección es la prolongación deportiva de la Unión Nacional. Pero claro, esto lo que representa es la división. Porque si a J. Jordi le pasara esto mismo a un futbolista del Madrid... La división, dice. Que se valore la influencia del Barça en la selección española. Para este sujeto representa la división, tú. Eso más me suena a catalanofobia que a división, tío. Eso me suena mucho a catalanofobia. O sea, lo que quiere esta gente es beneficiarse del fútbol que produce el Barça, pero no darle mérito, ¿no? No darle mérito, ningunear el fútbol del Barça, o mejor dicho, la influencia del Barça, que es enorme actualmente, al igual que en la época de Del Bosque, o al menos con los triunfos del Mundial y las Eurocopas con Del Bosque, es una influencia gigantesca, nuevamente con un estilo muy definido como el nuestro. Madrid vendría aquí a darle la razón al seleccionador nacional. Viene a darle la razón a Hansi Flick porque es un jugador de su equipo. A mí no me engaña. Y J. Jordi, en mi opinión, tiene razón. Y lo dice un madridista. Eso. Y lo dice un madridista. J. Jordi tiene razón en sus quejas, en sus protestas. Porque yo no sé si se le ha maltratado al futbolista, pero se le habría podido cuidar mejor. Pero estoy convencido de que si en vez de Lamine Yamal fuera Hausen, ¿entiendes? Y fuera el mismo caso, J. Jordi hoy vendría aquí a darle la razón a Luis de la Fuente. No. Y eso es lo que a mí personalmente me tiene sabes, Juanma. cansado y harto. No. Es así, Sí. es así. Yo quiero una selección de todos, de todo el mundo. Tienes razón. J. Jordi Juanma. y Marsal Lorente, perdóname, buenas noches, espera un momento. Buenas noches. Y Marsal Lorente, entre otros, ¿entiendes? Vienen aquí y me han desapegado. ¿Con quién voy yo en el Mundial? ¿Te lo digo? Sí. Con el equipo que tenga más jugadores del Madrid. ¡Ya está! Solucionado. Es que, ¿sabes? Otra cosa. Es que lo que le quería decir. Aplauden, aplauden. ¡Ya está! Edu. Es increíble. Y cómo hacen al público aplaudir, ¿no? Cómo hacen al público aplaudir. Esta gente que siempre trata de dar lecciones de patriotismo español, ya lo dice literalmente, que en el Mundial o en los torneos oficiales no va a ir con España. ¿Por qué? Porque tiene jugadores del Barça, en realidad es lo que le falta decir. ¿Cómo que con los jugadores que tengan más, con la selección que tenga más jugadores del Madrid? ¿Cómo uno se puede tener tanta disonancia cognitiva para hablar de divisionismo y luego decir algo así? Y es que este es el cáncer que significa el Real Madrid. Por eso antes era de la selección española, porque había la quinta del buitre. Y ahora, como van los del Barça, y es que cuando se ganan cosas ya no es de la selección española. Por eso ahora no va a Yo me lo conozco. Dejó de quinta ser del buitre. hablando de Con la quinta del buitre sí, que cuando iban todos del Madrid. Ahora que van los del Barça se ganan, ya no. Dejó de ser de la selección española cuando se ganó la Eurocopa y se ganó el Mundial, porque la base era jugadores del Barça. señor. Dejó de gustarle la selección española. ¿Sabes por qué dejé? Mamita, que un amarracho como Marsal Lorente te retrate, tú. Aunque sinceramente, la verdad me parece el Gargamel un excelente representante del madridismo, ¿sabes? Es muy desagradable en todos los sentidos de la palabra y encima es hipócrita, tú. O sea, es hipócrita y rema en contra, insisto. Es un tipo demasiado complejado. Porque siendo la base del Barcelona, Sí. parece que no es verdad. Que no es verdad. Bueno, es verdad que no era la base del Barça. Sergio Ramos se jugaba con Chile. No, y este Entonces, sí, Casillas jugaba no, los con 11 no eran del Barça, con pero la República 7-6. Checa. 7-6 sí.
Por Sergio Ramos dice que la base no era del Barça, goño. Es que nos podemos a contar y prácticamente más de la mitad de los titulares eran del Barça. Tu madre. O sea, Capdevila era futbolista del Manchester City. No, y una selección Iniesta, nacional. ¿Vale? Xavi. Pero me echasteis vosotros, porque vosotros sois muy pesados y seguís insistiendo. Es que esto lo ha ganado el Barça con el estilo del Barça. Que no, que ha ganado España. ¿Te cuesta tanto decirlo, Marsal? ¿Te van a decir algo? No, España. Es a ti. España con ñ. Pero que es a ti al que dejó de gustarte la selección española. Al que le cuesta es a Gargamel, evidentemente. Él mismo está diciendo que en la época en la que él veía fútbol antes, de que haya tanta influencia del Barça, incluso él se puso a dar ejemplos con nombres, ¿sabes? Ahí le gustaba su selección, porque no tenía que ver con el Barça. Ahora que sí tiene que ver y que la gente lo dice y no es necesario que lo diga, es necesario tener un mínimo de criterio y de sentido común, pues le jode, le molesta. Y este no es el único, este representa a muchísimos ahí del entorno del fútbol español y sobre todo de la prensa. Porque por algo este tipo de gente está ahí, por algo este tipo de gente está en estos programas de máxima audiencia. Me quedo con este comentario en el video original del Chiringuito. De el Real Madrid es un elemento tan tóxico que hasta convierte en antiespañoles a los franquistas. Y es tal cual. Es increíble lo ilógico que puede ser que alguien venga a hablarte de desunión para luego decir que va a hinchar por cualquier otra selección que tenga una mayoría de jugadores de su equipo, de su club estado del Real Madrid, por encima de su propia selección. ¿Por qué? Porque le da complejo que su selección gane con el fútbol del equipo que tan traumado lo tiene, con el equipo de los catalanes, ¿no es cierto? Vaya unión. Y mira tú, si es que los madridistas fueran un mínimo de inteligentes, este tipo de personajes no les permitirían estar en máxima audiencia, en programas de máxima audiencia, porque los deja mal. Ya no solo que los deja como acomplejados, sino que los deja como desquiciados. Pero para que sigan este tipo de seres en estos espacios, significa que se sienten muy bien representados. Recuerden que este es un canal de un barcelonista hecho para barcelonistas. Nos vemos en la próxima.